Entonces hay magnitudes que nosotros podemos contar. Por ejemplo, la silla es una ¿qué? Es una magnitud que nosotros la podemos contar. Las bolas del árbol también las podemos contar. Les decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son magnitudes discretas o discontinuas. Son discontinuas porque las podemos contar de una en una. Y hay otras magnitudes que no las podemos contar, sino que nos toca medirlas. Venga a ver. Entonces acá tenemos una magnitud. ¿Qué es esto? Una llave. Sí, ¿y qué es lo que sale ahí? Agua. Agua. ¿Y podemos contar el agua? 1, 2, 3, 4. ¿La podemos contar? ¿Sí? ¿Sí se puede contar el agua o cómo hacemos con el agua? ¿La qué? La medimos. La medimos. ¿En qué medimos el agua? Con vaso. Eso, en un vaso, en una taza. Entonces, el agua tenemos que medirla con una unidad de medida. Entonces, aquí podemos decir que una tacita de agua, porque son magnitudes continuas, no la podemos contar. No podemos contar los chorritos de agua, no, toca medirla. Es una magnitud que hay que medir. Pongamos el jugo también. Es otra magnitud continua. No la podemos contar. Entonces la tenemos que medir. Ahí está casi un vaso de jugo. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes continuas? Las que tenemos que ¿qué? ¿Podemos contar las magnitudes continuas? ¿El agua la podemos contar? No. ¿Qué toca hacer con el agua? Medirla. Medirla. ¿Con qué medimos el agua? Con el vaso. Con el vaso, con una olla, con una botella, con un galón. Entonces un galón de agua, ¿ve? Entonces son las magnitudes continuas. ¿Y cómo se llaman las magnitudes que podemos contar? ¿Cuáles son esas que podemos contar? Muéstrame una que podamos contar. Las bolas del árbol. ¿Cuál otra podemos contar? Las sillas. ¿Cuál otra podemos contar? El tablero o los lados del tablero también los podemos contar. Es el tren. Todo eso lo podemos contar. Entonces se llaman magnitudes ¿qué? Discontinuas, porque las podemos contar. Entonces podemos contar las teclas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Ya? Entonces estamos contando las magnitudes. Estos globos los podemos contar. Los globos estos los podemos contar. ¿Cuántos globos hay? Hay 2. 2, o sea que sí los podemos contar. Entonces cuando nosotros podemos contar las magnitudes, se llaman magnitudes ¿qué? Discontinuas. Discontinuas. ¿Y cuáles son las que no podemos contar? Las que son continuas. Una magnitud continua es una magnitud que no termina, entonces nos toca medirla, porque no la podemos contar. Toca medirla. Porque pongamos el largo de la mesa acá, nos toca medirlo, ¿no es cierto? ¿Con qué medimos el largo acá de la mesa? ¿Con qué lo medimos? Con un metro, con una regla, con la mano. Mídala ya con la mano. Bueno. Así vean. ¿Cuántos palmos tiene? Entonces, el borde de la mesa podríamos decir que es una magnitud continua y que nos toca medirla. Así vean. La podemos medir con los palmos de la mano. 1, 2, 3, 4. Eso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso. 8. Sí, 8 palmos de su mano. Entonces son las magnitudes que no podemos contar así separadas porque van unidas. Son continuas. El piso, por ejemplo, pero suponiendo que aquí hay un camino. Un camino es una magnitud continua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a medir ese camino? Vea un camino que va a llegar aquí al árbol. ¿Cómo medimos ese camino si no lo podemos contar? Con pies. Míralo a ver cuántos pies tiene ese camino. Muy bueno. Cuenta los pies. 1, 2, 3, 4. No, pero pies, no pasos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pies tiene el camino. 10. Ahora cuéntelo en pasos. ¿Cuántos pasos? Pasos. 1, A ver, pasos. 2, 3, 4, 5, 6 pasos. Eso. Entonces las magnitudes continuas nos toca medirlas. ¿Qué toca con las magnitudes continuas? Medirlas. ¿Y cómo las medimos? Comparándolas con otra medida. Por ejemplo, aquí el camino lo comparamos con ¿qué? Con los pies. ¿Pies? ¿O con qué más? Pasos. pasos. Eso, con los pasos también podemos comparar el camino. Ejemplo de magnitud continua aparte del camino. ¿Cuál vimos ahorita ya? ¿Cómo se llama esa magnitud? Agua. Agua. ¿Y con qué medimos el agua? Vaso. Con los vasos, eso, muy bien ya. Y esa magnitud que medimos con los vasos, ¿cómo es una magnitud qué? Jugo. Continua. El jugo también es una magnitud continua. ¿Y el agua es una magnitud qué? Continua. Continua, que nos toca medirla con vasos, o con pocillos, o con ollas. ¿Con qué más la podemos medir? Con vasos. Con botellas. ¿Ven? Bueno. Una botella. Ah, con una botella. También está es continua. Continuas, muy bien. Las magnitudes continuas. Y las magnitudes discontinuas son las que contamos. Vamos. Y las bolas del árbol son magnitudes ¿qué? Con- Discontinuas. ¿Cómo? Discontinuas. Que las podemos ¿qué? Contar. Contar. Cuente a ver las bolas del árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Uy, hay muchas. Uy, qué montón de bolas de árbol y eso como que nos cansamos ya de contar bolas. 28. 28 bolas de árbol. Ah, no. Más, eso hay más, hay muchas bolas. Bueno, ya. Una brazada. ¿Cuánto mide el cable? Una brazada. Muy bien. Entonces, las unidades discontinuas o discretas son las que podemos contar. Un cable, 2 cables, 3 3 cables. Esos son unidades discretas o discontinuas. Medir el largo de este borde de la mesa. Venga a verlo, mire, Pipe. ¿Cómo lo podemos medir? Eso, con palmos. Bien estiradita la mano. Así, un palmo. 2 palmos. 2 palmos. 3 palmos. 4 palmos. Y 5 palmos de su mano. También lo podemos medir con pulgadas.
la pulgada viene así de larguita, desde allá hasta acá. Una pulgada, y 6. 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas. Uy, ya me cansé de medir pulgadas. Esa pulgada suya está muy cortica. También lo podemos medir ¿con qué? Con la cinta. Con el metro, con un metro. Y entonces ahí está representada la medida en centímetros. 71 centímetros tiene de largo esa tablita, el largo del escritorio, el escritorio del ancho de la mesa. Es otra cantidad continua. Una magnitud. 81 centímetros mide el ancho de la mesa. Muy bien. Ahora, ¿qué más va a medir? El 16. No, desde acá. 17. Ahí comienza el metro. Y acá termina. ¿Cuántos centímetros midió acá? Ahí, ¿cuántos centímetros? 74 centímetros mide ahí el apoyo de ese sillón. Vamos a contar los frijoles. ¿Cuánto nos demoramos contándolos? Entonces los pesamos.